Profesora Milagros, muy buenas noches. El día de hoy le voy a presentar lo que es la exposición de la ética y el comportamiento social. Empezamos con la ética. Su definición. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano y las relaciones de las nociones entre el bien y el mal. Eso es de acuerdo a su definición. Ahora, tenemos ramas, que son la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. Entre ellas tenemos la ética, sus ramas. Las ramas metaética. Estudia las teorías en sí y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, cuando la gente habla del bien, de la felicidad y de lo deseable. Ahora tenemos la ética normativa, ¿no? Establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada palabra o regla de oro que dices, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Que eso es muy importante para poder llegar, ¿no? Para dialogar con otra persona, para pedir un favor, ¿no? Y todo ello. Tenemos la ética aplicada. Analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas, como por ejemplo la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional, etc. Ahora tenemos la ética y los tipos. Entre ellos tenemos la ética profesional. Es la ciencia normativa que estudia los valores, principios y deberes de derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad, ¿no? La ética profesional se concreta en el código ética profesional o código deontológico. Algunos ejemplos de la ética tenemos que son la ética médica, la ética jurídica, la ética docente, la ética científica, la ética religiosa, la ética militar y tenemos la ética médica, que se refiere a los valores que orientan al profesional de la salud hacia el acto correcto, tomando en cuenta los riesgos y las preocupaciones sociales, como por ejemplo el juramento hipocrático. Ahora tenemos la ética jurídica, que estudia los valores y principios que se rigen a la práctica del derecho en todas sus instancias. Ahora tenemos la ética docente, ciencia que estudia los valores y principios que rigen los deberes y derechos del docente en el ejercicio de su profesión, ¿no? Ahora tenemos lo que es la ética científica, ¿no? Que son los sistemas de valores que orientan la práctica científica en todas. La ética científica. Sistema de valores que orientan la práctica científica en todas sus etapas, que son la investigación y la aplicación, apelando especialmente a los principios de los valores que son la honestidad, la integridad, la responsabilidad social y ambiental. Otra ética que también es la ética militar, que regula los límites y alcances de la acción militar. Entre ellos regula el uso de la fuerza bélica en el cumplimiento del orden ciudadano y gubernamental, ¿no? Ahora tenemos la ética empresarial también. Son los principios y valores que regulan las acciones y actividades de una empresa, como por ejemplo evitar la competencia desleal, proteger el medio ambiente, ¿no? Ofrecer productos de calidad y promover un ambiente laboral saludable, ¿no? Donde no hayan discrepancias, pleitos, problemas, ¿no? Y no incurrir a una publicidad engañosa. Eso es lo que es la ética empresarial. Ahora la ética laica o la ética secular. Conjunto de valores y principios que guían la conducta humana basados en las virtudes intelectuales como la empatía, ¿no? El compañerismo entre todos, entre los demás y la lógica. El comportamiento social. El comportamiento social, su definición, es el conjunto de acciones de un individuo que van dirigidas a la sociedad en su conjunto o hacia miembros de su misma especie.
Ahora, el comportamiento social ha sido un tema de mucho interés desde prácticamente los comienzos, desde la civilización, ¿no? Pensadores, según Aristóteles, creían que comprender y mejorar la conducta social era, era bien según los fundamentos para poder convivir en armonía con los demás. No, eso es según los pensadores de Aristóteles. ¿Ya? Seguimos. Las características, tenemos entre ellas la influencia social, el condicionamiento clásico, el aprendizaje sociocultural y el aprendizaje vicario. La influencia social, en teoría la influencia social es la idea de que cuando convivimos en sociedad es inevitable que influyamos sobre el comportamiento de otras personas y ellos lo hagan sobre el nuestro. Eso quiere decir que a veces nos dejamos llevar por el comportamiento de otras personas y queremos imitar, ¿no? Como por ejemplo, una persona en su vestimenta, ¿no? Y nos gusta y queremos parecernos, ¿no? Eso es la influencia social, que está mediante diferentes fenómenos, como la persuasión, la obediencia, la conformidad a las normas, el respeto a las tradiciones. Ahora, tenemos condicionamiento clásico. Es una de las principales fuerzas detrás de la influencia social. O sea, quiere decir que van entre sí. Esto quiere decir que nuestro comportamiento se va modificando en gran medida porque asociamos de manera inconsciente fenómenos que en realidad no guardan relación entre sí. Esto puede acabar cambiando nuestra forma de actuar en sociedad de muchas maneras distintas, ¿no? Como por ejemplo, si vemos la exposición constante a anuncios, series y películas nos llevan a asociar ciertos elementos como, por ejemplo, ¿no? El sexo, el dinero y la aceptación social, con el bienestar y la felicidad. Ahora tenemos el aprendizaje sociocultural. Seguimos, el aprendizaje sociocultural, ¿no? Es el estudio del aprendizaje llevado a cabo por los niños y adolescentes como consecuencia de su interacción con las personas de su entorno. O sea, eso quiere decir de que los niños copian mucho el comportamiento de las personas, ¿no? Que viven con él. Eso quiere decir de que si el niño, por ejemplo, ve a la persona adulta comportarse de una manera extraña o de una manera que no es, el niño va a copiar. Si el niño escucha, ¿no? Por ejemplo, palabras oeces, por palabras maldichas que insultamos, ¿no? El niño también va a copiar todo eso, va a captar, va a absorber, ya que los niños son como una esponja que todo absorben, todo lo que ven absorben, ¿no? Si, por ejemplo, una persona actúa bien con su entorno, ¿no? El niño va a captar eso y se va a educar de esa manera, ¿no? Ese es el aprendizaje sociocultural. Ahora el aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje vicario es el proceso que se da cuando se produce un cambio de conducta o de pensamiento de nosotros cuando observamos a otra persona. Eso quiere decir de que, por ejemplo, nosotros pensamos o idealizamos cómo es la otra persona, nos imaginamos, pero eso quiere decir de que realmente la persona no es así. Puede tener muchas maneras de comportarse, bien, mal, o puede aparentar lo que no es. Ahora seguimos, dentro del comportamiento social tenemos los tipos de conducta, ¿no? Tenemos la conducta social, la conducta asocial, la conducta parasocial y la conducta antisocial, ¿no? Empezamos con la conducta social. Las conductas positivas o sociales, ¿no? Son aquellas que van a favor de las normas de la convivencia presentes dentro de la cultura en la que se dan, ¿no? Por ejemplo, nuestros comportamientos positivos serían, por ejemplo, ¿no? Cuando vas en un bus, ceder el asiento, ¿no? A una persona mayor, a una persona embarazada, ¿no? A una persona discapacitada, ¿no? Otro también es
por ejemplo, mirar a los dos lados antes de cruzar una pista, ¿no? Entre ellos. Esto tiene que ver mucho también la cultura en el sentido del aprendizaje que te dan nuestros padres, ¿no? Como bien dicen, la conducta viene desde casa. Si en casa se llevan, hay una conducta buena, positiva, los niños van a ser un ejemplo. Y ahora tenemos la conducta asocial, ¿no? Las conductas asociales serían propias de aquellas personas que evitarían el contacto con otros individuos y que no seguirían las normas de su cultura, pero tampoco interferían en ninguna manera con las vidas de los demás. No, eso sería la conducta social. Ahora tenemos la conducta parasocial. Las conductas parasociales serían aquellas que rechazan los valores y costumbres presentes en una cultura determinada, pero que no provocan daños al rechazo, ¿no?, de integrantes de la misma. Como por ejemplo sería uno que es que tiene que ver mucho en este entorno, es por ejemplo en nuestra sociedad que es muy tradicional la homosexualidad, porque hay personas que no aceptan a veces a las personas que deciden cambiar su sexo, ¿no? Y eso sería una conducta parasocial. La conducta antisocial, ¿no? La conducta antisocial sería aquella que ataca directamente los valores y tradiciones de la sociedad en la que aparece. Los comportamientos de este tipo irían en contra del bienestar del resto de los habitantes de la sociedad, ¿no? Y por ello tendrían a ser sancionados con gran dureza. Dentro del comportamiento social también existen normas, las cuales son las normas sociales en el hogar, la norma social en el trabajo y los lugares públicos, ¿no? Como por ello, una norma social en el hogar sería, por ejemplo, que los niños guardan respeto a sus padres, a sus abuelos, a su familia, a las personas adultas, ¿no? Y que están por encima de ellos, ¿no? Y los niños tienen que tener un respeto único hacia ellos, hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus abuelos, y ser viceversa, no ser recíproco. Los padres respetan a los niños y los niños deben de respetar a los padres. Así. Ahora tenemos las normas sociales en el trabajo. Bueno, en el trabajo existe gran parte de normas, ¿no?, que existen. Uno de ellos puede ser la jerarquía, ¿no? Desde el jefe hasta el empleado menos antiguo, ¿no? Que quiere decir que existe el jefe, ¿no? Los administradores, los supervisores, ¿no? Y los trabajadores, los empleados, ¿no? Pero de eso también, una de las normas también tiene que ver el respeto, la empatía, tener un buen clima laboral estable, ¿no? Donde no haya problemas, riñas y todo ello. En lugares públicos, ¿no? Las normas, por ejemplo, también tienen que ver mucho, como ahorita, ¿no?, que estamos viviendo en una situación muy delicada, que es la pandemia, el COVID-19, ¿no? Que nos piden siempre desde un principio, ¿no? Usar nuestra mascarilla, usar nuestro protector facial, nuestro distanciamiento social mínimo 2 metros, ¿no? Que hay personas que sí lo cumplen y hay personas que no lo cumplen. Y eso tiene que ver mucho el comportamiento, ¿no? Porque todo eso viene desde casa. Nuestro comportamiento viene desde casa. Y si nosotros cumplimos con ello, vamos a ser unas personas de bien, ¿no? Pero la gran mayoría de personas no se dejan llevar por eso, ¿no? Y no cumplen. ¿Por qué? Porque de repente quizás no han tenido una buena base, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Que es el cumplir, el obedecer, por su bien, ¿no, profesora? Profesora Milagros, eso sería toda la exposición. Le agradezco mucho y que tenga muy buenas noches. Gracias.